En algún momento ha presenciado rostros donde se supone que no debería haber nadie. Rostros en algún momento dispersos, quizás en la niebla, quizás en la oscuridad. Rostros que no podemos darle una persona, un cuerpo completo. Rostros que aparecen de la nada y que generan mucho temor. Quizás en algunos casos el pavor. Y además de eso, se vuelven un hecho inexplicable. Desde el mundo de lo paranormal, este fenómeno es conocido como pareidolia. Y créanme, hay millones de historias que están desde este ámbito. Quizás hay algunas más aterradoras que otras. Historias que no les dejarán dormir. Historias que se generan a raíz de muchas experiencias de ustedes, nuestros oyentes. Pero hoy, en este capítulo de Gritos del Más Allá Televisión, estaremos abarcando todo este fenómeno. Muy interesante, muchos casos, muchas historias, llamado pareidolia. Así que no se desconecten, porque en este recorrido tendremos historias inéditas de ustedes, nuestros oyentes, que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra línea única y a través de nuestra página. Pero también les haremos nuevas invitaciones y nuevas historias por el mundo de lo paranormal. Esto es Gritos del Más Allá Televisión. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. También en la parte científica, la pareidolia tiene que ver con el tema de la dopamina, un neurotransmisor que tiene que ver con la conexión a lo que vemos en rostros o lo que asimilamos con caras o partes del cuerpo humano. Pero sinceramente, cuando estamos mirando todos estos estudios que nos van abrazando, que nos van conectando con la información, nos damos cuenta que el ser humano también está preparado para explorar un poco más la parte de la psiquis, no lo paranormal. Lo paranormal hace parte de todo este encuentro, de todos los temores, pero dentro de la psiquis y dentro de este espacio que hace parte de los estudios, nos preocupa la conexión con los neurotransmisores. La dopamina muchas veces la buscamos en otras actividades que nos generan ese placer instantáneo, pero el miedo también genera el placer instantáneo de tener algo que nos mueve o que nos conecta con una realidad. Simplemente es buscar cada una de esas conexiones a través de este espacio. Cuando el momento llega de encontrarnos con estas situaciones, pues nos damos cuenta de que los receptores a veces están funcionando correctamente, otras veces están necesitando más emoción o más contacto con la dopamina. Sin embargo, la pareidolia también viene con esta parte que tiene que ver con lo extrasensorial, con esta parte paranormal, con esta parte que nos genera esos toques importantes en la noche, cuando empezamos a asumir que nuestro montón de ropa se convierte en una persona y que esa persona tiene un rostro, cuando miramos hacia el cielo y vemos las nubes tomar una forma específica de rostro, o cuando simplemente estamos por la calle y se fijan unos ojos que nos caen a través de esa mirada penetrante. Pero recuerden, ahí ya no entra la pareidolia, ahí entra el miedo irracional, ahí entra la falta de conexión con ese instante que nosotros estamos andando simplemente desprevenidos en la calle y nos encontramos con esa conexión de horror, esa conexión de miedo, esa conexión que simplemente nos dice que hay algo más, que hay algo que nos genera peligro, que hay algo que nos genera miedo. Sin embargo,
tenemos que ser muy consecuentes con estos espacios, porque el cerebro está interpretando formas y no es que estemos enfermos, simplemente estamos buscando una acción para podernos defender de lo que hay en la oscuridad, de lo que no podemos distinguir a ciencia cierta, pero cuando aparecen unos ojos brillantes, unos ojos rojos, unos ojos que te miran o te siguen, ahí sí, les pregunto a ustedes, ¿estamos entrando en una crisis de lo mental o simplemente estamos experimentando la pareidolia en niveles mucho más arriba? Entonces, aquí en la conexión que traemos hoy, pues les vamos a contar qué es lo que pasa con cada uno de estos neurotransmisores, qué es lo que pasa con cada una de las historias, porque hay historias que tenemos a montones. Y recuerden, si ustedes están viendo este programa, pueden estar con nosotros a través del WhatsApp, pueden encontrar esa conexión con las historias, contarnos qué les pasó, si vieron un rostro cuando se levantaron de la cama a medianoche, o cuando iban en la finca con los abuelos, cuando iban por un camino ya cayendo la tarde o en altas horas de la noche, donde muchas veces nuestro cerebro nos está jugando esa pasada, esa determinación de que se está conectando con algo que está ahí, pero no sabemos qué es, que le estamos dando una forma, que estamos dándole algo concreto para poder decir qué es lo que está pasando, para poder nosotros enfrentar ese miedo y le damos un rostro. Cuando le encontramos al miedo el rostro, pues podemos enfrentarlo mucho más y fácilmente. Entonces, en el día de hoy, a través de nuestro espacio, vamos a seguir explorando todos estos estudios. Hay historias y libros, por ejemplo, de Carl Sagan, donde habla sobre la pareidolia, que es muy importante. Hay otros libros que se acercan también desde la parte psicológica y desde la parte científica, buscándole la conexión neuronal a todos esos espacios. Desde la parte psicológica y sociológica, pues siempre nos hemos también enraizados en las historias que nos cuentan nuestros padres, en las historias que contamos a través del fuego y en las noches que muchas veces vemos o sentimos esos espectros, sentimos esas situaciones que nos dan un poco de miedo y que le damos un rostro, y ese rostro le llamamos pareidolia. Simplemente también cuando aparece a nivel religioso, aquella imagen del chocolate, aquella imagen en la vela, aquel rostro que se genera en una pintura o a través de una pared desgastada, llena de moho, y aparece la Virgen, aparece un Cristo, aparece un niño llorando, eso es pareidolia. Ahí tenemos esa conexión, buscándole un rostro, buscándole una imagen establecida a nivel mental, por supuesto, y a nivel científico y a nivel religioso, para poder decantar un milagro, para poder encontrar un momento de oración, para poder encontrar un momento de paz. Y eso es lo que nosotros venimos a buscar acá, que ustedes no se queden con esta información primaria, sino que también investiguen, desarrollen sus propios conceptos y se puedan encontrar con todo lo que sucede a través de la televisión, a través de los espacios que estamos haciendo en Gritos del Más Allá, para que ustedes se sientan muy conectados con la información y no con el miedo. Esto es Gritos del Más Allá TV. Gritos del Más Allá. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y en este recorrido, la pareidolia ha sido ese invitado que tenemos. Casos en los cuales ustedes ven rostros donde no debería haber nada. Rostros que en algunas ocasiones son terroríficos. Rostros que nos generan muchas intrigas, pero que a pesar de tantas preguntas, hay muy pocas respuestas. La pareidolia, como bien la comentaba nuestro compañero Arlex Parra, viene desde muchos años. Es quizás un instinto natural humano, a la búsqueda de sobrevivir, a la búsqueda de encontrar quizás peligros en la oscuridad, peligros quizás donde no pueden mirar con claridad lo que existe. Pero aquí es donde les hago una pregunta. Cuando esos rostros les empiezan a seguir, cuando un rostro de estos les sonríe de manera tétrica, es quizás cuando comienza el tema de lo paranormal. La pareidolia se ha conocido en diferentes historias, en diferentes libros, se ha hablado mucho de ella, pero la conclusión es, no hay una respuesta a ciencia cierta que nos diga si es algo de los fenómenos paranormales o si es ligado directamente a la mente. Son muchas las preguntas que existen, pero hoy les traemos una historia que ustedes mismos nos comparten a través de nuestro WhatsApp. Recuerden esta línea única que está para todos ustedes, aquellos que quieren compartir historias, que no quieren que mueran esas experiencias paranormales o incluso encontrar a alguien que haya tenido esa misma situación. Nuestro oyente nos comenta lo siguiente: Gritos, en una de esas noches en las cuales uno se queda hasta muy tarde, tuve un suceso muy extraño.
Les digo, yo vivía solo en ese entonces en un apartamento mismo que quedaba en un tercer piso. Era imposible que alguien se asomara por una ventana. Y sí, como ustedes lo están imaginando, fue lo que me ocurrió. Una vez apagando todos los equipos, apagando la televisión, apagando todo lo de la sala, me dirijo hasta mi habitación. Y cuando paso por el lado de la sala de este apartamento, veo como desde afuera una cara me está observando. Claro, inicialmente la veo con el rabillo del ojo y empiezo a dudar qué es lo que está ocurriendo. No sé a ciencia cierta qué es lo que estoy viendo. Pero cuando giro mi mirada y la dirijo directamente a este rostro, me doy cuenta de que era una figura humana, una cara que no reconocía de quién era, pero sí sabía que era una cara que pertenecía a alguien. Claro está que en ese momento el miedo me invadió. Era imposible que alguien se encontrara en esa posición. Les recuerdo, no vivía en un primer piso. Lo más tétrico del momento fue cuando esta cara, a pesar de que la veía de frente y estaba mirando hacia otro lado, pues gira esa mirada justo hacia mí. Ahí la sangre se me heló. No sabía qué hacer. Y lo peor es cuando esta cara sonríe. Yo sin saber qué hacer, sin saber qué pensar, lo único que dije fue, si es alguien, no puede entrar. Las ventanas tienen seguro y lo único que haré es ir, cerrar la puerta de mi habitación, echarle seguro y dormir y dejar que este suceso pase. Eso fue lo que hice, gritos, y les puedo decir que esa noche fue una de las más incómodas que tuve. Quizás esas noches que uno se mueve para un lado de la cama, se mueve para el otro y no logra conciliar el sueño. Sé que ese rostro no pudo haber sido de alguien que subió con una escalera, porque lo único que se veía era un rostro. No había un cuerpo, no había una silueta, no había un pecho, solo un rostro. Espero que nunca más me vuelva a ocurrir esta situación, porque creo que es de lo más fuerte que me ha ocurrido. Y lo más importante, creo que es uno de los casos en los cuales desearía que jamás hubiese ocurrido. Para ustedes, gritos, les comparto esta historia y gracias por continuar con ese misterio, con esos mitos y leyendas y con esas historias de terror, ahora en televisión. Enhorabuena para todos ustedes. Muchas gracias a nuestro oyente que nos comparte esta historia y como esta hay muchas más. Si usted tiene alguna historia similar con respecto a esas pareidolias, a esos rostros, a esas miradas que aparecen en la oscuridad, compártala a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que en Gritos del Más Allá usted no está loco, su experiencia es tan válida como la que nos comparte cada uno de nuestros oyentes. Y recuerden, esto es Gritos del Más Allá Televisión. Gritos del Más Allá. Soy guardia nocturno de uno de los cementerios más grandes y antiguos de la ciudad de Santiago. Hace algunas semanas atrás, mientras me mantenía en mi turno, pasó algo curioso. Un joven como de unos 20 años llegó a las puertas del cementerio. Eran como las 1 de la mañana. Comenzó a gritar repetidamente, por lo que después de unos minutos salí a ver qué quería. Resulta que era un youtuber, y lo que buscaba era autorización para hacer una exploración por el recinto. Me mostró sus cámaras y su canal, en el que tenía otros videos parecidos al que quería grabar, pero en otros lugares obviamente. Me pareció una buena idea, por lo que lo dejé pasar, pero no por la entrada principal, porque hay cámaras. Le dije un lugar por el cual era fácil acceder por sobre el muro perimetral. Le pedí que cuando saliera lo hiciera por esa misma parte y que me viniera a avisar que ya había terminado acá mismo. Esa era la condición para permitir su acceso, a lo que él aceptó. Me dijo que estaría por lo menos recorriendo unas 2 horas y luego se fue. Alrededor de unas 2 horas y media después, apareció de nuevo aquel joven por fuera del acceso principal. Le pregunté cómo le había ido y me respondió que excelente, aunque no había logrado captar nada paranormal. Lo mejor que logró grabar fue aquel mural con esas caras tan aterradoras. Luego de eso se despidió y se fue rápidamente. Amigo youtuber, no logré recordar tu canal, pero si por casualidad ves este video, te debo aclarar algo. En este cementerio no existe ningún mural como el que mencionaste, pero de todas formas sé perfectamente lo que viste, ya que no eres la primera persona que comenta haber visto caras aterradoras en un mural.
Resulta que hay una sección del cementerio en el que están sepultados distintos exoficiales del ejército. Esa zona era constantemente vandalizada, por lo que se las cubrió con una estructura transparente, parecido al vidrio, pero más resistente, el que de noche parece ser una pared. Lo que aquel joven vio esa noche se comenta que son los fantasmas de los habitantes de aquellas tumbas que permanecen detrás de aquella estructura, los cuales no lograron el descanso eterno, por lo que sus almas siguen presentes experimentando un sufrimiento indescriptible. Posiblemente padecen esta condena por los pecados que cometieron durante su vida, los cuales siguen pagando incluso después de ya no tenerla. Gritos del más allá. Y continuando con estas historias del mundo de lo paranormal, hemos tenido casos muy interesantes, historias que nos han compartido, también la cápsula paranormal que nos comparte Llamada Prohibida. Pero entre este recorrido Lex hay muchas historias, hay mucho de qué hablar. La parte científica nos da un parte muy interesante sobre los fenómenos que van muy ligados a la mente, temas como la dopamina, temas también como el cansancio físico y emocional, Claro que pueden llevar a la pareidolia. Claro que sí, todo el tema de los neurotransmisores que son tan importantes, que hacen parte de nuestro cerebro, que generan ese tipo de interpretaciones. También a nivel cultural, Alejandro, tenemos esta exposición a nivel cultural y a nivel artístico. Podemos ir ampliando todos estos temas para que la gente que está en casita nos vea y entienda un poco de cómo se desarrolla esta situación acerca de la pareidolia. Alejandro, a nivel cultural, ¿qué podríamos, por ejemplo, hablar a nivel cultural? Arlex, con respecto a lo cultural, la pareidolia se le da a esa búsqueda de encontrar ese arte, ¿no? En la parte cultural, a encontrar esos factores que pueden ser expresados como algo. La pareidolia ha sido también uno de los fenómenos muy interesantes a la hora de buscar representar rostros cuando no hay en realidad rostros. Exacto. Tomar esas pinturas, a veces un poco abstractas, que se les puede dar un sentido, tratando de mirar y abocando un poco a esos instintos que dan muy ligados a la pareidolia. Esas obras de arte que van ligadas quizás a esa imaginación, a esa interpretación. Desde la parte cultural da mucho pie para hablar sobre ese fenómeno de la pareidolia, no desde el ámbito de lo paranormal, pero sí desde el ámbito instintivo, desde el ámbito mental, donde el cerebro quiere completar las figuras. Y es que hay que entender algo, Arlex, con respecto al proceso de nuestro cerebro, trata siempre de redondear las cifras, digámoslo de esa manera, de redondear todo aquello que ve para poderle dar una explicación mucho más rápida, mucho más ágil y fácil a lo que está viendo. Por ende, cuando hablamos de este tema de la pareidolia en la parte cultural, nos referimos no al fenómeno paranormal, sino al proceso que tiene el cerebro a la hora de generar esas imágenes, a la hora de interpretar quizás un cuadro, quizás una obra de arte que de alguna u otra manera represente algo, dolor, esa tristeza, quizás la rabia, emociones básicas. Pero también hay otros ámbitos, Arlex. Claro, en lo cultural también hablábamos de la parte artística y en lo cultural podemos encontrar también esas expresiones religiosas que hemos venido abordando durante todo el programa. También la parte que tiene que ver con la parte sociológica y la parte psicológica que también la hemos venido abordando, y la parte religiosa, donde la gente está viendo esa relación con las cosas. Hablábamos anteriormente en el principio del capítulo sobre las imágenes que veíamos en parafina, en una pared, pero también se ha encontrado que en los vegetales podemos encontrar rostros. Podemos ver la zanahoria que tiene un rostro en específico, el tomate, bueno, algunas lechugas. Entonces empezamos a asociar y a aumentar todo este conocimiento sobre lo que tenemos cercano y le vamos dando un rostro. Y eso también obviamente lo están aprovechando a muchos artistas que utilizan estos fenómenos mentales y pueden generar su parte de pintura, de expresión artística, que es tan importante, Alejandro, y nos lleva siempre a un nuevo comienzo, a una nueva experiencia. También. Pero también hablemoslo desde ese ámbito de lo religioso. Hablemos de lo Quizás religioso. La pareidolia, desde la parte religiosa, va muy ligada ya al ámbito de lo paranormal. Sí. Esos rostros sagrados, esos rostros de alguna figura bíblica, pueden ir muy ligados también a ese fenómeno de la pareidolia. El rostro del Sagrado Corazón de Jesús, el rostro de la Virgen llorando, que aparece en una pared que tiene moho, que está húmeda.
también aparece esa situación que es tan importante de ver esas imágenes en la parafina derretida, no sé, en el mismo chocolate, cuando hay un rostro de chocolate en el asiento de chocolate o en el asiento del café, que se empiezan a asociar con imágenes, con lugares que a veces uno dice, esto es divino, esto es sagrado, esto es de veneración, y por eso el Vaticano tiene expertos que vienen a estudiar si es un fenómeno solamente de gente que está histérica, por así decirlo, de cierta manera, una histeria colectiva, o simplemente es algo que alguien lo miró y dijo es y puede ser, o que ya es un fenómeno de milagro, lo cual ya obviamente tiene un estudio más profundo. Pero Arlex, cambiemos la cara de la moneda, ¿no? Conocemos esos fenómenos donde aparece el rostro de Jesucristo, digámoslo por esa parte, o de alguna figura de cualquier religión, porque se ha presentado tanto en la budista, en la católica y en muchas religiones del mundo, pero último la moneda. A esas caras que se vuelven tétricas, caras que aparecen quizás en las paredes, un poco diabólicas, un poco, digámoslo, incómodas para los que viven en el lugar. Y además de eso generan un fenómeno muy interesante que es el temor de los habitantes del lugar por estas caras. Y hay muchas historias en las cuales oyentes o incluso personas en general se pueden encontrar esas historias donde lo que hacen es pintar esas paredes, resanarlas, hacerles un proceso y vuelve a aparecer esa cara. En algunos casos se podría explicar quizás con un fenómeno de humedad, pero hay otros casos en los cuales la explicación se vuelve un poco más compleja y no la encontramos. Claro, y definitivamente en esas casas que muchas veces se llega a vivir, que es una casa de segunda mano, que a veces la reformaron e encuentran paredes. De hecho, estábamos viendo un video en estos días sobre una familia que compró una casa y veía a una niña que se les aparecía, y el personaje, ya de estar cansado que siempre se desaparecía en el mismo lugar, le dio por darle un puño a la pared. Eso fue en Estados Unidos, y automáticamente encontraron un sótano que obviamente estaba vacío, pero estaba ese tema del temor. Y muchas veces cuando esas paredes se pintan, se reforman, tienen una historia o están ahí marcadas, pues eso es lo que nos preocupa muchas veces, porque vemos unos estados donde nos dejan a nosotros esa intención, esa falta de comprobación científica, si miramos si es en realidad una corriente, una humedad que se mantiene, una humedad que no se pudo quitar, o simplemente una pared que hay que totalmente terminarla porque tiene algo marcado por un evento paranormal que ya queda impregnado ahí. Estas partes donde hay esos hogares que van muy marcados de la historia, que van muy marcados de ese tiempo que ha pasado. Muchas familias quizás son uno de los que más se presentan esos fenómenos de pareidolia. Ver a familiares antiguos, ver en los retratos de incluso de familias que se han mudado en este lugar, cómo aparecen rostros quizás en estas fotografías, ver cómo aparecen diferentes sucesos, o incluso ver esos rostros en la oscuridad, como bien los mencionábamos, como bien nos lo contó nuestro oyente a través de esa historia compartida a través de nuestro WhatsApp, pero que además de eso hace parte de, digamos, una conexión con ese más allá, una conexión con esos fenómenos paranormales. Desde Gritos del Más Allá, en este capítulo hemos hablado no solamente desde la parte de lo paranormal, esa parte que genera ese miedo, sino desde la parte neuronal, desde la parte cerebral, desde la parte que podemos explicar con ese instinto de supervivencia. Pero hay que dejar algo muy claro, Alex, estas caras siguen generando mucho miedo, siguen generando muchas historias, y más cuando de alguna u otra manera reaccionan con las personas. Hay casos que nos han comentado, que hemos visto a través de diferentes recopilaciones de todas estas historias, donde tomando la historia que le contaba anteriormente de esa cara diabólica, pues vemos cómo la pintan, desaparece un tiempo, vuelve y aparece. Se tomaron diferentes estudios a ver si de pronto podría ser humedad. Bueno, se encontró muchas cosas, pero resulta que cada vez que tapaban esta cara y volvía a aparecer en este lugar, pues tenía un semblante un poco más iracundo, más agresivo, un poco más agresivo, dándole un pie a una historia mucho más compleja, dándole pie a una historia que de alguna u otra manera generaba un miedo palpable en toda la familia que se encontraba en este lugar. Al final de cuentas, este fenómeno se ha tratado de explicar en muchas partes, se ha tratado de explicar con muchos fenómenos, pero a día de hoy sigue siendo un misterio. Y para ustedes que están ahí escuchándonos y viéndonos a través de televisión, pues pueden buscarlo. El rostro de la pared enojado, así facilito lo pueden encontrar a través de las diferentes plataformas. También recuerden que nuestra página va a aparecer acá con el número de WhatsApp
consecuentemente para que ustedes también se contacten, miren todo lo que está sucediendo, también aquellos que quieran escuchar nuestro programa de radio lo puedan hacer, o a través del podcast para que ustedes se conecten. Les recuerdo que estamos haciendo este programa en convenio y en agradecimiento con la gente de CNC, que hace parte de la redistribución a nivel nacional. Gracias por permitirnos llegar a más hogares a través de las parabólicas y a través de la internet, por supuesto, que llega la señal de CNC. De esta colaboración sigue creciendo y nosotros seguimos llevándoles a ustedes historias que están marcadas, historias que les han pasado. Si usted en su finca, si usted en su barrio, si usted tiene la historia del abuelo o la abuela que quiera contar y quiere dejarlo en referencia con nosotros, pues mándela a través de ese espacio de conexión y los invitamos para que ustedes estén con nosotros en lo que es Gritos del Más Allá TV. Gritos del Más Allá. Lastimosamente hemos llegado al final de este capítulo en Gritos del Más Allá Televisión. Como siempre, agradecerles a todos ustedes, nuestros fieles oyentes y nuestros fieles televidentes que nos acompañan a lo largo de cada uno de estos capítulos, aprendiendo un poco de esos términos, de esas palabras que son un poco específicas en el mundo de lo paranormal, la psicofonía, la pareidolia, el poltergeist y muchos fenómenos que convergen en este espacio de lo paranormal. Como siempre, invitándolos a que participen, nos envíen sus historias y la compartan con sus amigos. Este capítulo, a todos ustedes les agradecemos por verlo. Agradecemos a CNC quien permite que este capítulo llegue a cada uno de sus hogares y que puedan comprender un poco más de este mundo de lo paranormal. Somos Gritos del Más Allá y con nosotros hasta la próxima. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido.